Inicialmente les comento que don César es licenciado en Derecho por la Universidad de Costa Rica. También cuenta con un magíster en Derecho, eh, Derecho de la Información y las Telecomunicaciones de la Universidad de Chile. También don César trabaja en la Universidad Nacional desde el año 2000, donde ha desempeñado cargos como asesor jurídico de la universidad. También ha sido coordinador general de la Maestría de Administración de Justicia en la Escuela de Sociología en el año 2018. También ha sido asesor de la propiedad intelectual desde el año 2019 hasta la actualidad y se ha desempeñado como profesor en la Escuela de Secretariado y en la Escuela de Informática. Por último, también don César ha sido secretario de la Junta Directiva de la sede regional de Heredia del Colegio de Abogados y actualmente se desempeña como integrante de la Comisión de Derecho de Informática en el Colegio de Abogados. Don César, comentarle, bueno, y a los chicos también, la reunión va a tener un tiempo aproximado de 40 minutos y luego de esto vamos a disponer de 10 a 15 minutos para preguntas. Cualquier pregunta que deseen realizar pueden hacerla al chat y al finalizar, con ayuda de don César, los vamos a ir respondiendo poco a poco. Don César, todo suyo el espacio y nuevamente muchísimas gracias. Ok, todo un gusto. Lo primero que quiero verificar antes de continuar y hacer el saludo correspondiente, algún detallito me está dando el Zoom que perdí los controles sobre la presentación y la cámara. No sé qué se me hizo. Entonces les iba a consultar a ustedes si en este momento tengo video también o solo audio. Y si Sí, pueden visualizar la presentación. don César, sí estamos viendo en este momento su pantalla, pero tiene el buscador de Google. El buscador de Google, muy bien, déjeme ver. Entonces, ahora sí. Sí, don César, si gusta, lo que puede hacer es, puede dejar de compartir, pues primero activa la opción de cámara, o no sé, como usted guste, el Sí, sí, video, sí. y Parece que después ya, vuelve a compartir. Ajá. parece que ya lo encontré. Vamos a ver, déjeme ver. Sí, Si será ya eso. efectivamente, don César. Ajá. Y ok. Y me visualizan a mí en este momento. Sí, claro, ya el espacio es todo suyo. Perfecto, perfecto. Cualquier cosa, ahí usted me colabora, Javier, para volver a compartir la presentación. Se lo agradezco. Sí, sí, claro, con muchísimo gusto. Muy bien. Bueno, como muy bien decía Catherine, y bueno, en general para todos, muy buenos días, esperando que todos se encuentren muy bien, en especial en estos días eh, de tiempos un poquillo diferentes, no tradicionales con las circunstancias que hemos tenido durante los últimos meses de la pandemia y la consiguiente crisis económica tan seria que se nos ha venido encima y que se nos avecina que seguirá por un tiempito más, ¿verdad? Aún así, espero que todos se encuentren muy bien y muy complacido de poder compartirles un ratito sobre un tema que para mí es muy importante y muy interesante. Yo, como se habrán dado cuenta de la presentación, mi formación es como abogado y lo que les puedo compartir un poco es una visión que combina un poquito lo tecnológico, lo administrativo con la visión jurídica, ¿verdad? Que siempre es muy importante para poder hacer un análisis más integral al respecto. Entonces, bueno, agradecerles el espacio, por supuesto, a los organizadores de este bonito evento de la Semana Académica y en especial para contar hoy con un poquito de espacio para comentarles y compartir un poco el detalle de esta materia. Entonces, ahora sí, voy a tratar de compartir nuevamente. Vamos a ver si me permite. Don César, ya la presentación se está proyectando, entonces, Perfecto, ahí está, ¿verdad? sí, ahí está. Ok, bueno, les voy a ser franco. Yo con lo que tengo un poquito más de experiencia para dar clases es con Teams. Entonces aquí ustedes van a ver
la presentación, valga la redundancia, no en modo presentación, sino en modo tradicional, pero creo que funciona igual, ¿verdad, Javier? ¿Se visualiza bien? Efectivamente, don César, se visualiza muy bien. Ok. Dicho esto, entonces vamos a comenzar a conversar un poquito sobre el tema que se me solicitó el día de hoy, que es un tema que por un tema profesional y académico he tenido que desarrollar en otros momentos, y es el tema de la gestión y la privacidad de los datos, en este caso enfatizándolo en el tema de las organizaciones. Para mí es muy importante que tengamos claro que en el contexto en el que vivimos hoy, y creo que la pandemia lo ha dejado más claro que nunca, tenemos unas circunstancias en las que vivimos hoy en un mundo en que lo que más valor genera para la sociedad es el, el, el manejo de los contenidos y de la información como un activo, como una fuente que agrega valor a nuestro conocimiento, a nuestras personas, a veces hasta a nuestro espíritu y bueno, digámoslo también, a nuestro patrimonio. Entonces, para empezar, tal vez veamos un poquito la agenda de lo que vamos a tratar el día de hoy, de una forma breve, porque como veíamos el tiempo es limitado, pero esto es una pequeña pincelada para tal vez a algunos que les pueda gustar el tema, antojarlos un poquito de cosas más, digamos, de algunos temas que en algún momento quieran investigar o indagar un poquito más a profundidad y para el cual desde ya quedo a disposición. Cualquier cosa me pueden escribir a mi correo electrónico que sale al final y con gusto les podemos guiar en lo que requieran. En esa línea vamos a hablar primero del régimen jurídico de los datos, en general cómo se regulan los datos. Vamos a hablar del tema de la tipología de los datos y vamos a hablar de la confidencialidad, que es un tema muy importante relacionarlos con datos, y en específico vamos a tocar el tema que tal vez es el más sensible, o por lo menos de los que normalmente generan más discusión, que es el tema de los datos personales en relación con la vida privada. Y por último, algunas medidas jurídicas que nos pueden funcionar para la gestión de estos datos personales. Entonces, al comenzar, tal vez lo que podemos decir es lo siguiente. Como tal, no existe una regulación específica, al menos en un país como el nuestro, en Costa Rica, que trate de forma integral cómo se categorizan, cómo digamos, se clasifican, si queremos verlo así, ni qué prohibiciones, qué posibilidades, qué alcances o qué limitaciones tenemos a la hora de manejar datos. Y ustedes me van a decir, profe, pero qué raro, porque yo conozco que hay una ley de datos personales en Costa Rica, o yo conozco que hay una ley de investigación biomédica en Costa Rica, y eso habla sobre los datos. Lo que les trato de decir yo a ustedes es que sí existe legislación, sí existe regulación, existen reglamentaciones e incluso existen regulaciones internas dentro de diversas instituciones o sectores que pueden regular temas relativos a datos, pero no existe una sola norma o un solo campo que abarque todo el tipo de datos. Y es aquí donde es importante, porque eso tampoco es ningún pecado. También la legislación se puede entender, digamos que para eso existimos los abogados, se puede entender de una forma sistemática, es decir, que alguien que hace el estudio de los diferentes temas puede entender al menos una parte de los distintos panoramas en los que nos vamos a ligar. Y entonces es donde, desde esta perspectiva, donde tenemos primero que entender qué vamos a ver, qué vamos a comprender por el concepto de datos y los conceptos relativos a estos, y a partir de ellos, cómo podemos entender esa regulación. Y esto lo explico porque el tema es muy, muy vasto, más vasto de lo que a veces nuestra propia imaginación nos deja ver. ¿Qué son los datos? El dato como tal es una unidad básica, descriptiva,
que no tiene significación por sí sola y que, digámoslo así, lo que nos hace es darnos una característica específica. Por ejemplo, un dato es el color rojo. Si nosotros consideramos el color rojo por sí solo, sabemos, lo identificamos, pero no nos dice nada más. El rojo es un color y punto. Si nos vamos al concepto siguiente, que es el de la información la podemos entender como la unión de dos o más datos que nos permiten conocer un significado, nos permiten, devolviéndonos a lo que nos enseñaban en los primeros años de la escuela primaria, nos decían el ciclo de la comunicación, el emisor, el receptor, y nos hablaban de un mensaje. Ese mensaje es, en general, la significación que puede tener un par o más de datos en conjunto que nos van a generar una información, es decir, un significado. Al decirlo así, uno podría decir, no sé, el pañuelo rojo. Entonces uno dice, bueno, ok, si alguien me pide que haga una lista de cosas de color rojo, ya yo tengo el color rojo como un dato, pero puedo hacer otra columna adicional en la cual puedo poner la camisa roja, el pañuelo rojo, la bandera roja, no sé, cualquier otro objeto que podamos describir con ese adjetivo, con ese dato que sería el rojo, y ya estamos juntando dos datos, dos o más datos. Entonces, cuando hablamos de la camisa, del pañuelo, estamos hablando de dos o más datos que estamos describiendo con el segundo. Ya tienen un significado. Cuando hablamos del último concepto, que es de repente de los más interesantes e importantes, es el conocimiento, que es información especializada en la que un grupo de ordenado de datos en manos de las personas formadas en un área específica podrán derivar un contenido de relevancia a partir de esta. Y ese probablemente es el concepto más elaborado de conocimiento, porque partiendo de un concepto muy básico, cualquier cosa que sea considerada ya como información, no como dato en sí mismo, sino como información, y que nos aporte un saber a cualquier persona, podría ser considerado dentro del término conocimiento. Es decir, si un niño aprende a identificar el color rojo y puede hacer una lista de 2 o 3 objetos que son de color rojo y los puede ligar con alguna otra característica adicional, no sé, con que tiene ruedas o cosas así por el estilo, está generando conocimiento a un nivel muy básico. Para efectos nuestros, el conocimiento lo vamos a tratar desde una óptica, por supuesto, mucho más académica, mucho más especializada, porque también es una forma más profesional, si lo queremos hablar así, en la que una serie de personas pueden extraer información con una relevancia especial a partir de un grupo de datos. Entonces, ahí viene nuestra primera conclusión al respecto. La suma de los datos nos va a generar información y cuando ésta tiene relevancia suficiente para agregar valor a un grupo de especialistas, se puede convertir en conocimiento. No es lo mismo que ustedes me traigan a mí, César Sánchez, abogado, no sé, una epicrisis en la que se describe el padecimiento de una enfermedad específica que tiene un paciente, a que se lo llevemos a un médico cirujano o cardiólogo, la especialidad que ustedes quieran. Por supuesto que esa persona va a extraer de esos datos convertidos en información, asociados entre sí, conclusiones muchísimo más relevantes que las que podría extraer yo como un simple abogado de esos datos médicos correspondientes o de esos exámenes o de esa muestra. Lo anterior entonces se los digo para que entendamos que como tal, como un régimen jurídico de los datos, no existe en Costa Rica una sola legislación que los ampare o que los describa. No obstante, sí podemos decir que para efectos nacionales, y creo que esto es muy usual en casi que cualquier país,
de conformidad con el apartado siguiente que vamos a analizar, que es el de la tipología, sí podríamos extraer diferentes normas jurídicas o regulaciones, algunas que se relacionan entre sí, otras no tanto, que nos generan una especie de sistema o de telaraña, si lo queremos entender de una forma más gráfica, que regula lo relativo a los datos y sus diferentes usos, limitaciones, prohibiciones en algunos casos, en cómo utilizarlos. Entonces, como les decía, vamos a observar algunas tipologías de datos. Entre ellas vamos a destacar para nuestros efectos, porque hay muchísimas más, las siguientes: la de datos públicos versus datos privados, la de los datos abiertos, la de los datos de investigación y la de los datos sobre personas. En esta línea, abordemos tal vez la primera. Cuando hablamos de datos públicos y de datos privados, estamos hablando de dos categorías que se contraponen, y por eso es que prefiero explicarlas juntas, porque en sí podemos entenderlas. Hay dos perspectivas de las cuales se aborda el tema de los datos públicos o los datos privados. La primera es según las posibilidades de acceso, y aquí entra ya un tema legal. Ya lo voy a explicar. El primero son los datos públicos. Son aquellos que cualquier persona puede conocer. El segundo son los datos privados, aquellos respecto de los que se puede establecer límites a terceras personas para que los conozcan. Entonces, si ustedes se dan cuenta, lo cierto es que para que se pueda decir entonces que un dato es público o de un dato es privado, lo primero que tiene que existir es algún amparo que me permita a mí, como ciudadano, distinguir cuando estoy frente a unos o frente a otros. Y normalmente ese amparo, ese sustento, ese de donde definir o tener claro esa clasificación, nos lo va a dar usualmente la ley, en especial respecto de los datos públicos. Porque perfectamente uno podría decir, bueno, ¿cuándo puedo yo definir si un dato o una información es información que yo puedo, empecemos por nosotros mismos, separar del conocimiento de otras personas? Bueno, hay una forma muy simple, y que es simple y llanamente que yo lo mantenga en secreto. Y eso es una decisión que la tomo yo, nadie más tiene que tomarla. Entonces, no sé, si estoy organizando una fiesta sorpresa para mi novia, para mi esposa, y la celebración la voy a organizar yo solo, sin pedirle ayuda absolutamente a nadie, simplemente no le cuento a nadie lo que estoy haciendo. Si de repente ocupo ayuda, genero un grupo de personas que van a estar informadas y que van a estar invitadas a esa actividad. Y entonces ahí ya esa celebración, con más tipo fiesta, bueno, aunque ahora en pandemia no es tan fácil hacerla, pero, o no se debe de hacer por lo menos, pero por lo menos en la situación regular pre el COVID-19, podíamos generar una fiesta sorpresa con invitados, y lo que les decíamos, no le puede decir a nadie. Esa era información, esos eran datos privados, si lo queremos asimilar con esto. Y por ende, si ustedes se dan cuenta, lo que existe es o un acuerdo o una decisión unilateral para que esa información no fluya, no sea de conocimiento de otros. Ahora bien, si por el acceso nos referimos a esto, también podríamos pensarlo desde una perspectiva más organizacional, que es lo que nos toca. Una organización privada puede definir qué información pretende, porque su finalidad así lo conlleva, puede ser una organización privada con o sin fines de lucro, que los demás conozcan. Cuando esa persona jurídica, esa empresa, esa ONG decide, pensemos lo más usual hoy día, en su sitio web publicitar información relativa a su quehacer, a lo que se desempeña, su actividad, está
abriéndose a esa posibilidad de que esos datos se conviertan en público y que cualquiera que pueda acceder a ellos los pueda conocer. Cuando hablamos de los datos públicos, hablamos de un tema probablemente de un régimen jurídico, ahí sí, más estricto, porque los datos públicos no son solo esos que yo, como entidad o como organización o como persona, decido hacer públicos o en acuerdo con otras personas decidimos hacer públicos, sino que también tenemos el supuesto de cuando la ley establece que una serie de datos van a ser públicos. Entonces, ahí, en esa circunstancia, si los legisladores señalan, no sé, por ejemplo, que, o no los legisladores, podría ser la sala constitucional, como nos sucedió a nosotros los funcionarios públicos, que los salarios de las personas que laboramos para el sector público son un dato de interés y de rendición de cuentas y que por principio de transparencia debe conocer cualquiera, están señalando por una razón jurídica, parados en la Constitución política, que esos datos tienen por mandato legal y en este caso judicial, al referirnos a la sala constitucional, que contener ese carácter público y que por ende cualquier persona los pueda conocer sin excluir a nadie. En este tema del acceso a la información pública es importante tal vez recordar que como derecho constitucional todos tenemos acceso a la información que consta en los departamentos públicos, al menos en lo que a nosotros nos corresponde. Es decir, que si nosotros queremos ir, bueno, voy a poner el ejemplo que usualmente pongo en clases. Si don Hernán Medford, entrenador de fútbol, quiere conocer las actas de la Escuela de Administración de la Universidad Nacional o de algún consejo que tengan ustedes ahí en la sede interuniversitaria, puede ir y pedirlas. Lo que don Hernán Medford no podría ir y pedir, porque se trata de datos privados, que aunque estén en manos de la administración pública, siguen siendo privados, es una certificación de notas de alguno de ustedes. Porque a don Hernán Medford no le interesa cuántos cursos han ganado o han perdido ustedes, si llevan buenas, más o menos, o malas calificaciones. Entonces, es ahí donde podemos entender bastante bien esta categoría. Ojo que estas categorías son de las más largas, no se preocupen porque es donde tal vez tenemos que hacer un poquito más de énfasis. La otra perspectiva con la cual definimos los datos públicos y los datos privados es en relación con el sujeto al que se refiere. El primero es el de los datos públicos, que evidentemente, bajo esta perspectiva, se refiere a los datos que fueron emitidos o que tratan sobre aspectos de los órganos de la administración pública. Yo creo que aquí es fácil que podamos entender que el Estado y el Estado central más las instituciones descentralizadas, entre las que podemos contar a la Caja, al ICE, por supuesto que a las municipalidades o a nosotras las universidades, son órganos de la administración pública y todas ellas como tales manejamos datos públicos. El asunto es que en nuestro trabajo, las instituciones del Estado, las instituciones de la administración pública, tratamos también datos privados, como ese ejemplo que les acabo de poner de las notas que viene en las certificaciones que ustedes le puedan pedir al departamento de registro. Porque los datos privados son aquellos que se refieren a las personas físicas o jurídicas en su carácter personal, a las organizaciones. Una organización privada puede manejar datos públicos. Bueno, sí, también los puede manejar, pero puede estar más tranquila porque los datos de referidos a las instituciones públicas o de carácter público usualmente son datos que tienen la otra categoría que vimos la anterior, la característica de que pueden ser conocidas por cualquier persona. Continuamos con otra categoría muy interesante que es la de los datos abiertos. Como bien nos dice la definición que consta aquí en la diapositiva, son datos sin procesar, que se encuentran en formatos estándar e interoperables y que facilitan su acceso y reutilización, y que son puestos a disposición de cualquier ciudadano de forma libre y sin restricciones. Ojo,
si bien esto es tomado del gobierno de Colombia, ojo que esta definición tiene algo que me gustó mucho y que es muy importante para que lo visualicemos nosotros. Esta definición no se refiere a datos de la administración pública ni datos de una organización privada. Se refiere nada más a aquellos datos que se pretende manejar de forma libre para la disposición por cualquier ciudadano sin ningún tipo de restricción. En este sentido, y refiriéndonos a la clasificación que veíamos anterior, nosotros, las organizaciones del sector público, sí tenemos la obligación legal de que aquellos datos que son propios de las organizaciones del sector público y que no se encuentran dentro de las excepciones, como podría ser en nuestra universidad, un desarrollo en una investigación, no sé, en la escuela de química que pueda ser sujeto de alguna protección por propiedad intelectual y que por ser nosotros una universidad pública, cuando se genere va a tener que tener un beneficio para la sociedad, pero en la fase de investigación va a ser reservada, podría ser una excepción. Por supuesto que los datos que se manejan sobre las personas en una entidad pública, como pueden ser en nuestra universidad los estudiantes o en cualquier institución pública los trabajadores de esa entidad, son otra excepción a los datos abiertos. Los datos relativos a la seguridad, seguridad entendida de cualquier forma, puede ser seguridad física del resguardo que dan los compañeros de seguridad institucional a los bienes de la institución, de la universidad, por poner un ejemplo, o en, no sé, en un ministerio, en una municipalidad. Puede tratarse también también puede tratarse, perdón, veo una rayita roja en la presentación, bueno, quién sabe. Puede tratarse también de los datos referidos a la seguridad de la información. Los compañeros que trabajan en el área telemática de redes tienen que tener mucho cuidado con cómo se lleva a cabo los procesos de, digamos, de encriptación y de codificación de toda esa información, porque puede ser vulnerables de ataques. Entonces es otra excepción a los datos abiertos. Pero cualquier otra información o dato que se maneje en la administración pública y que no sea alguna que se encuentre en estos campos que acabo de decir o en algún otro que la ley reserve, son campos en los cuales los datos tienen que ser por mandato legal abiertos y puestos a disposición de cualquiera que quiera estudiarlos, analizarlos, reutilizarlos. Tienen que estar puestos a disposición de una forma comprensible, digámoslo así, pero si ustedes se dan cuenta, incluso sin procesar. Entonces, por ejemplo, los presupuestos de una institución pública, usualmente la forma en la que los expertos en administración, en economía y en cualquier otra ciencia de la administración o económica ligada a estas áreas, la estadística, por ejemplo, tienen que ser puestos a disposición no solo en el formato con el cual el oficio o el documento se remite a la Contraloría General de la República, sino también tienen que estar a disposición en un formato de base de datos o de, no sé, de Excel, digámoslo así, para ponerlo con el nombre con el que usualmente lo conocemos más relativo a la aplicación de Windows, en el cual las personas puedan acceder a esta base de datos y generar sus propias conclusiones, sus estudios. En general, no hay que tener ningún temor al respecto porque estos datos abiertos están, digámoslo así, los documentos oficiales firmados con las garantías de autenticación suficientes están en manos de la administración y en eso, si alguien hace una copia o trata de hacer algún cambio, pues existe la legislación penal para castigar ese tipo de delitos de falsedad ideológica. Entonces, no habría problema por ahí. La siguiente categoría que tenemos es la de los datos de investigación. Esta es pequeña pero muy importante
Cuando en las instituciones académicas, le hace universidades públicas, universidades privadas, institutos de investigación, aquí en el país o alrededor del mundo, se generan proyectos para investigar cosas de las materias más diversas y entretenidas que podamos conocer. Usualmente se genera lo que hablaba yo anteriormente sobre las bases de datos. Y esas bases de datos como tales, o los datasets, como se conocen con el término en inglés, me fueron útiles a mí para hacer una investigación específica, obtener unos resultados específicos. Con esos resultados yo pude generar un compuesto químico que fue sometido a una patente y que generó un producto industrial de muy altas ventas, por decir algo. Entonces, como empresa privada pude hacer ese desarrollo, pero resulta que ya no voy a investigar más sobre esa línea, y entonces esta empresa privada o esta universidad decide abrir esos datos de investigación. Y entonces esos datos de investigación sí se comparten. Digámoslo así, los datos de investigación cerrados como tales son una categoría, pero su lógica o su interés lo despiertan una vez que se abren, nos genera las posibilidades de lo que hoy en día se conoce como la ciencia abierta. Y la ciencia abierta como tal parte del aprovechamiento de lo que veíamos en la categoría anterior como los datos abiertos, se provengan de una entidad privada o de una organización pública, que nos permite de forma transparente y sin ningún tipo de restricción generar nuevas investigaciones, nuevo conocimiento, nuevas conclusiones, nuevas utilizaciones. Ejemplos van de todo, desde utilizar los datos para generar nuevas conclusiones y un nuevo artículo científico, hasta utilizar esos sets de datos para correr aplicaciones informáticas hoy en día en un campo tan interesante como es, por ejemplo, el de la inteligencia artificial, y con esos sets de datos entrenar un software específico que va aprendiendo, entre comillas, a partir de esos datos, cómo lograr un resultado esperado. Entonces, es todo una caja de Pandora lo que podemos encontrar si alguien se dedica a la investigación a partir de estos datos de investigación, y que son muy interesantes y muy importantes, y que lo que tienen que cumplir hasta el momento, ante todo, son con restricciones como podrían ser cuando se trate de sets de datos de investigación relativos a personas. Entonces no se podría abrir los datos que identifican a esas personas, es decir, que sean solo datos estadísticos. Tener mucho cuidado con los aspectos éticos de por qué o para qué se va a utilizar estos datos, es decir, que la responsabilidad no solo recae en el que abre los datos, sino también en el que los va a utilizar. Entonces el régimen jurídico va muy ligado a ese tipo de circunstancias. Tenemos después también la categoría, que tal vez es la que jurídicamente es más relevante, de los datos sobre las personas. Primero, los datos sobre las personas jurídicas. Yo creo que presumo que la audiencia conoce en general la diferencia entre persona física y persona jurídica, que se trata clásicamente en el derecho, pero pues por si no lo fuera, es bastante fácil de explicar. Las personas físicas somos todos nosotros los que estamos participando en esta actividad detrás de la computadora. Digámoslo así, aunque estemos en representación de una empresa o estemos en representación de una institución, si en este momento nos vamos a dar y nos damos un toquecito, podemos tocarnos, podemos saber que estamos vivos, somos esos. Y las personas jurídicas son las representaciones, diríamos los abogados que tenemos mucha creatividad, es una ficción jurídica, en español un invento de los abogados para poder decir que una entidad que no es física, que no podemos tocar, puede tener, al igual que las personas, derechos y obligaciones.
Por eso es que se habla en derecho de las personas jurídicas. En este caso estaríamos hablando de las empresas, de las instituciones públicas, de las organizaciones no gubernamentales, de las organizaciones sin fines de lucro, que son parecidas pero no son las mismas. En general, las personas jurídicas, como les decía, son aquellas entidades que pueden tener derechos y deberes, así como los tenemos las personas físicas. Estos datos como tales son los que se relacionan con las personas jurídicas, pero en especial con sus actividades. Entonces, lo que es importante conocer sobre ellas es que sus datos como tales serán de carácter reservado, salvo que la ley disponga lo contrario, o bien, como decíamos hace un rato, en la clasificación de datos privados o datos públicos, cuando éstas decidan voluntariamente hacerlos de conocimiento por otra u otras personas o hacerlos públicos. Esto lo puedo hacer yo de forma unilateral, es decir, la empresa o la organización lo puede decidir por sí misma o lo puede hacer en un acuerdo entre partes. ¿Qué ejemplos podríamos tener ahí? Bueno, dos en específico. Los datos sobre una persona jurídica para una negociación tal vez no sean públicos, y cuando me refiero a datos de muchos tipos. Pongamos que soy una empresa y me dedico a la venta de productos químicos y hay otra empresa que comercializa productos de limpieza y esa otra empresa necesita insumos. Entonces, en un contrato podemos establecer que yo conozca alguna información suya que usted no quiere que otras personas conozcan y esta segunda empresa, la que quiere proveerse de los insumos químicos, acepta conocerlas, digamos, conocer estos datos, esta información, contractualmente manteniendo esa reserva. Ahorita vamos a hablar de ese tema. La otra circunstancia que tenemos es cuando la ley lo dice así. Entonces, una persona jurídica de repente tiene que publicar su declaración de renta cuando se le solicite el Ministerio de Hacienda, por decir algo, sin involucrar algunos datos sensibles del manejo del negocio que puedan ser ruinosos si los conoce la competencia. En el caso de las personas físicas, esto es importantísimo. Los datos a los que se refiere son datos relativos a personas que están identificadas, es decir, que podemos decir que fulano de tal con el número de cédula tal tiene tal característica o tal dato, o que pueden ser identificables. Y esto lo digo en el caso de los datos sobre personas físicas identificables, porque usualmente se refiere al uso estadístico. Para nuestros efectos es un tema muy importante porque el uso estadístico es diferente al uso de los datos ya identificados con una persona. En este tema lo importante es conocer que los datos sobre personas físicas son los que se tutelan bajo el régimen de protección de datos personales, que es el que vamos a ver en un ratito y que es muy importante. Y es el que define el acceso, la utilización y los aspectos de confidencialidad de estos datos personales. Ahora vamos a ver rápidamente un tema sobre confidencialidad, porque la confidencialidad o la reserva, como les indicaba en la diapositiva anterior, es un tema muy importante al hablar de datos. Podríamos decir casi que es el primero que vamos a encontrar vinculado a temas jurídicos, que se puede conocer y que no. Entonces, tenemos que empezar por las definiciones que nos da la Real Academia Española en sus diccionarios sobre qué es confidencial. Lo primero que dice es que se dice o se hace en confianza, con seguridad recíproca de dos o más personas. Ojo a dos conceptos que señala la Real Academia ahí. Primero el concepto de confianza y luego el de seguridad recíproca. Es decir, lo primero que nos está diciendo es que algo es confidencial cuando yo, confiando en otra persona y esa persona confiando en mí, lo mantenemos seguro. Es decir, recíprocamente le damos un régimen de seguridad entre personas que confiamos el uno en el otro. Y lo segundo que nos señala es dicho de cualquier dato personal,
que no puede ser divulgado ni comunicado a tercero. Entonces, si ustedes se basan en el primer concepto, cuando algo no puede ser divulgado ni comunicado a tercero porque existe una relación de confianza o una relación en la que recíprocamente vamos a guardar la seguridad de algo, la confidencialidad encuentra sentido y legalmente lo podemos utilizar. Aquí hay algo importante, entender que confidencial es diferente a secreto. Ya lo vamos a abordar. Lo primero entonces es decir que la confidencialidad como tal es una característica o una propiedad de la información y que no debe ser divulgada. Esto quiere decir que cuando tomamos los datos los convertimos en información, pero no pretendemos que esos datos o esa información sea conocida por otras personas y no existe una ley que me obligue a hacerlo público, yo puedo perfectamente tomar las medidas para mantener reservada esa información, es decir, sin que terceros la puedan conocer. Esta característica de confidencial puede originarse en dos sentidos. Puede originarse por una decisión, por acuerdo entre partes, o bien puede proceder por un mandato de la ley. Así como la ley puede decir que un grupo de información o de datos es público, también nos puede decir que un grupo de información o de datos es confidencial. Por último, les decía respecto a este tema de la confidencialidad sobre el aspecto del secreto, porque algo es confidencial o reservado cuando se nos obliga a que no circule, no sea conocido por más personas, ¿cierto? No sea divulgado. Pero parte del hecho de que si algo es confidencial, yo puedo hacer acuerdos para que lo conozca un grupo de personas que se obligan, a veces hasta por un monto adicional en su salario, por poner un ejemplo, en una contratación, a conocer de esa información sin permitir que otros la conozcan. Para hablarlo en una forma más coloquial, sin hacer un reguero y contarle a todo el mundo. Mantenerlo reservado, confidencial. Por el contrario, cuando algo es secreto, y en especial en el tema más comercial, si lo queremos ver, aunque en investigación académica también se utiliza mucho, tenemos una circunstancia de que el secreto es aquello que no se cuenta y no se le dice a nadie. Entonces, de repente el secreto es un poquito más fuerte, tiene la característica de confidencialidad, pero la tiene reforzada. Porque un secreto se acaba el día que se cuenta el secreto. En este caso, para efectos de nuestra charla, vamos a encontrar dentro del ámbito de la propiedad intelectual la posibilidad de la figura de los secretos industriales o secretos comerciales. Estos secretos como tales son información con un contenido que si bien la ley no lo regula, pero es un contenido específico, innovador o un contenido específico de algún valor agregado de la actividad comercial que realiza una empresa, que se mantiene secreto y por ende confidencial reforzado, si lo queremos ver así, para que las empresas competidoras o para que otra entidad interesada en la actividad que se realiza no pueda sacar provecho de ella y solo saque provecho esa que lo mantiene secreto. ¿Cómo identificamos el secreto respecto de la confidencialidad? Porque el secreto usualmente tiene medidas de seguridad mayores a las que tiene una información confidencial. En ambos casos, el castigo puede ser similar si se comprueba que nosotros, con intención o por descuido, permitimos que se revele algo que es confidencial o que es secreto. Vamos ahora entonces a entrar al tema que es probablemente el más sensible en esta materia, que es el de los datos personales y la vida privada. En materia de datos personales,
tenemos que entender primero que un dato personal, según las definiciones y conceptos que ya hemos visto, es cualquier dato relativo a una persona física. Ok, olvidémonos aquí de las empresas. Cuando hablamos de datos personales, en lo único que nos interesan las empresas o las instituciones es que ellas son las que los utilizan. Pero el dato personal como característica es el dato que se refiere a cada uno de nosotros como persona, de carne y hueso. Bien sea como una persona identificada o como una persona identificable. Para efectos estadísticos, esto tiene muchísima importancia y relevancia porque yo puedo agarrar en una base de datos en la que recolecté el número de teléfono de todos los compañeros de un curso en la sede interuniversitaria y quitar los nombres y los números de cédula y sustituirlos por letras o por números y de repente entonces tengo una base de datos, lo que se llama disociada o anonimizada, es decir, en la cual lo que se encuentra es información estadística. ¿Qué sentido tenga hacerlo? No tengo en este momento mucha idea de hacer una base anonimizada de números de teléfono, pero de que se puede hacer para muchos otros efectos y para muchas investigaciones, esto puede ser así. Para estos efectos de esta materia, vamos a darle mucha importancia a la ley 8968, ese es el número de la ley, pero que en el fondo es la ley de la protección de la persona frente al tratamiento de sus datos personales. ¿Ok? Y que está vigente en Costa Rica desde el año 2011. Entendido entonces el concepto de dato personal, podemos tal vez avanzar en esta línea y sin decirlo en voz alta, cada uno de nosotros hacernos esta pregunta. Todos conocemos nuestro domicilio, nuestro color favorito, nuestros hobbies o pasatiempos, nuestra música preferida, nuestra película preferida y nuestro deporte favorito. Como tal, todos esos son datos. Y son datos que si les unimos diferentes características, podemos generar, no sé, información. Por ejemplo, una profesora que está presente en la charla es su deporte, de sus deportes favoritos es el fútbol y es muy aficionada al Club Sport Herediano. Yo por el contrario soy aficionado a otro equipo de fútbol que utiliza mucho el color favorito mío, que es el color morado. Para que ustedes entiendan esto, lo que quiero explicarles es que cuando nosotros agarramos esos datos a los cuales de repente los podemos ver superficiales o no darles muchísima importancia, pero les agregamos el nombre de una persona identificada, como hablábamos, la categoría es identificada o identificable, esos datos o todavía más si les agregamos hasta un número de cédula, cobran un valor mucho mayor que si los analizamos por sí solos. ¿Y por qué? Porque como tales tienen un valor que hoy en día en el comercio y en la sociedad de la información en la que vivimos tiene muchas posibilidades de sacar conclusiones, de ofrecer mercadería, de N cantidad de cosas. Entonces, ustedes sabrán que de repente uno está viendo o haciendo una búsqueda en Google o en Facebook y le aparece casualmente dentro de la búsqueda uno o dos comerciales relativos a aspectos de lo que usted está o que ha estado reiteradamente buscando en ese equipo personal suyo. Entonces, los datos personales, por más insignificantes que los veamos, nunca los podemos, digámoslo así, menospreciar, porque como tales siempre van a tener un valor. Conceptos generales que nos sirven para entender estos aspectos. Bueno, el primero es el de la libertad de información, que es el derecho que ya se los contaba hace un ratito, que toda persona tiene, por lo menos en Costa Rica, de consultar y acceder a la información que consta en las oficinas públicas, según lo que dispone el artículo 30 de nuestra Constitución Política. Segundo, tenemos el derecho que tenemos todos los ciudadanos, ojo, no sabemos que se llama así de importante, pero probablemente sabemos más hoy en día que existe, que es el de la autodeterminación informativa
y que en el fondo lo que significa es el derecho que tenemos de determinar quién, cuándo, dónde y bajo qué circunstancias toma contacto con nuestros datos personales. Y por ende es la facultad que tenemos de controlar y definir el acceso y el destino de nuestra información personal. Y por último tenemos el derecho de protección de datos personales, que se refiere a los mecanismos jurídicos, administrativos y técnicos que hacen efectiva esta autodeterminación informativa. Entonces ustedes van a escuchar hablar mucho sobre la protección de datos personales y no mucho sobre la autodeterminación informativa, pero resulta que la autodeterminación informativa es la que conceptualmente nos da el derecho a que nuestros datos sean protegidos mediante diferentes mecanismos. La clasificación que manejamos en la legislación nacional, en la ley 8968, como les decía, nos da 4 categorías. La primera es la de los datos de acceso irrestricto, algunos le llaman datos de acceso público, y que constan en bancos de datos públicos de acceso general. Responden a una finalidad legal de su recolección, por lo menos esa es la idea. Por ejemplo, buscar en el registro civil o en el registro público de la propiedad a nombre de quién está una sociedad o a nombre de quién está una propiedad o un vehículo identificado con un número de placa tal. Eso es información que es pública y es de acceso irrestricto. Ojo, esto de que sea acceso irrestricto no hace que pierda el carácter de dato personal. Es simplemente dentro de la clasificación que puede ser consultado libremente. Tenemos, me voy a brincar a la tercera, los datos sensibles, entre los cuales destacamos toda la información relativa a la intimidad de la vida privada de la persona. Voy a poner un ejemplo porque después vienen más, que es muy claro en este tema, como puede ser, por ejemplo, ahora con la pandemia, el estado de salud. Si yo en algún momento de estos meses, desde que llegó el COVID-19 a Costa Rica, he padecido de esa enfermedad, va a quedar registrado en mi expediente médico, que no tiene por qué circular, y lo podrán saber mis familiares cercanos. Pero si yo a nadie en la U le quise decir, salvo que exista una obligación, para nosotros los funcionarios de la U sí existe, creo que para los estudiantes no, de informarlo en la institución. Esto habría que revisarlo, no estoy seguro, pero creo que para los estudiantes no, yo lo puedo mantener reservado. Tenemos también los datos referidos al comportamiento crediticio, dentro de los cuales se discute mucho si debería o no de estar el salario, pero como ustedes han visto, usualmente nos llaman de los bancos porque tienen acceso a nuestra información crediticia, nos llaman de las tarjetas de crédito, de empresas para ofrecernos publicidad en general. A partir de nuestros datos crediticios que no deberían de ninguna forma ser de conocimiento público. Y dejé la segunda categoría para el final porque es la de los datos de acceso restringido y que usualmente son aquellos que pueden encontrarse en bases de datos de acceso público o acceso privado, pero que solo le interesan a su titular o a la administración pública o a la organización, puede ser una empresa privada, que los está trabajando. Para ponerlo en español, los datos de acceso público y restricto están muy identificados, los sensibles y los de comportamiento crediticio también. Y los datos de acceso restringido son todos los que sobran. Nuestra dirección de domicilio, nuestro correo electrónico, nuestro número de teléfono, todos aquellos anteriores que vimos en relación con mis hobbies, entretenimientos, lecturas, todo eso son información de acceso restringido y que solo le interesan a la persona que es la dueña de estos, pero que con su autorización se puede acceder a ellos.
Entonces, cuando ustedes se pregunten cómo es posible que me están llamando para ofrecerme una tarjeta de crédito, para ofrecerme un celular o para ofrecerme esto o lo otro, es probablemente porque en algún momento participamos en alguna rifa o en alguna promoción que se hacía en el Facebook, o participamos en alguna aplicación que nos hacía vernos cómo íbamos a hacer cuando fuéramos más viejitos, y accedieron a nuestros datos personales porque dimos un clic o marcamos con nuestra firma y un check que aceptábamos dar esa información. Y al hacerlo así, probablemente aceptamos una letra pequeñita, pequeñita, pequeñita que decía que se iba a utilizar esa información para fines comerciales, y ahí tenemos a ese montón de gente llamándonos a nuestros teléfonos privados y preguntando a nosotros de dónde sacaron la información. Para ir cerrando, compañeros, hay que entender que el tema de los datos personales tiene una característica muy, muy importante. Es más, aquí estoy viendo un error ortográfico. Y que parte del tema del consentimiento previo informado. ¿Qué quiere decir esto? Que para poder acceder a los datos sobre una persona, empecemos por recolectarlos. Ahorita vamos a ver que se puede hacer un montón de cosas más. Como principio general, se debe contar con su consentimiento previo y justificado, salvo que la ley disponga lo contrario. Y va a ser muy difícil que la ley disponga lo contrario, porque en este tema las excepciones no son lo más normal. Quiere decir esto que si nosotros nos matriculamos para estudiar en la universidad, ese día que nosotros nos inscribimos, probablemente tuvimos que haber marcado en algún aspecto que autorizábamos a la universidad para que conociera esos datos personales de míos o de la persona que se está inscribiendo, y pudiera a partir de ellos generar el proceso de matrícula y otros procesos si la universidad lo dispone así. Pero tiene que pedirle permiso a uno. Uno tiene que dar un consentimiento, es decir, decirle sí autorizo a que conozca mis datos. Normalmente cuando nos hacemos alguna solicitud a una entidad pública o de un servicio a una empresa, nosotros vamos a estar aceptando que se conozcan esos datos. Porque si no, de lo contrario, si nos negamos a que se conozcan los datos, lo que va a pasar es que no nos van a dar el servicio. Ahora, eso tiene más implicaciones, porque no es simplemente conocerlos, es qué se puede o qué no se puede hacer con esos datos. Podemos decir entonces que hay dos niveles de acceso principales a los datos personales. El primero, el acceso a las informaciones que consten en registros públicos o privados, no ostenten el carácter de público, según las categorías que vimos ahora. Es decir, que no son de carácter irrestricto, sino que son de carácter restringido o confidencial por su naturaleza crediticia o sensible. En este caso, solo el titular, es decir, solo la persona o la administración que los tenga puede tener el derecho de conocerlos, pero no la generalidad de los usuarios. Por ejemplo, los datos que deben ser aportados en expedientes administrativos como el estado civil, el número de hijos, el número telefónico, la dirección de su domicilio. Por ejemplo, lo que hablábamos de las calificaciones, entran muy bien en las calificaciones en la U, en el colegio. Bueno, en el colegio sí las pueden conocer los papás porque se trata de un menor de edad, pero en general de una persona inscrita en la universidad. El segundo nivel de restricción son los datos sensibles, que son los también llamados íntimos, y que las personas no pueden accederlos ni comunicarlos sin un consentimiento expreso, y tal vez falta decir ahí, con las máximas medidas de seguridad, en especial tecnológicas, porque todo esto se vincula con un tema tecnológico, y son aspectos propios de la personalidad que escapan del dominio de los demás, del dominio público, integrando parte de la intimidad de la vida privada. Por ejemplo, los datos relativos a la orientación ideológica o sexual, la fe religiosa, el origen racial, los datos relativos a la salud, etc. Entonces, digámoslo lamentablemente,
estos datos son de ese carácter, en especial porque se pueden prestar para discriminaciones odiosas y muy fuertes. Entonces, si yo digo que he padecido, digamos, gracias a Dios no es mi caso, pero si fuese una realidad que he padecido de un cáncer en los últimos 6 meses y salgo a buscar un trabajo, no sé, en construcción, probablemente va a ser difícil que me den el trabajo. Entonces yo tengo derecho a guardar ese dato relativo a mi salud. Tiene sus limitaciones, por supuesto. Me pueden hacer exámenes si me van a hacer una prueba, pero normalmente en una construcción no me van a preguntar eso. Puede tener relación con la fe religiosa. No es lo mismo en Estados Unidos, por poner un ejemplo, que una persona abiertamente diga que es de religión musulmana a que sí lo haga, y perfectamente puede generarle discriminaciones de muchos tipos. Entonces, como ven, es un tema que se las trae. En esta línea, tal vez para finalizar ya con la presentación, voy a conversarles de un tema que es el del tratamiento de los datos personales, y que es lo que normalmente las organizaciones realizan, y que por eso le pongo al apartado el de las medidas jurídicas, para tener cuidado si estamos, digámoslo así, en nuestras actividades generando circunstancias en las cuales se involucran datos personales en cuanto a la actividad que realizamos, como les reiteraba. Entonces, lo primero que debemos de entender es que el tratamiento de datos personales, la utilización, el uso de los datos personales, es una actividad que la ley de 9868 en Costa Rica, y casi que en cualquier legislación, define de una forma súper amplia. Yo aquí pongo 3 o 4 ejemplos, pero son como 10 verbos en una sola oración. Y se dice que es tratamiento de datos personales cualquier actividad de recolección, transmisión, comunicación, manipulación, administración, etcétera, 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 respecto de información relativa a personas físicas, identificadas o identificables. Ojo, importantísimo en este asunto. Quiero que les quede esto muy claro de la presentación. El tema de los datos personales es un tema muy sensible, de muchísimo cuidado, pero no es un tema prohibido. ¿Qué quiero decirles con esto? Se puede tratar datos personales. Si no se pudiera tratar datos personales, no solo en Costa Rica, sino a nivel mundial, Facebook o Google no serían las empresas más importantes y más dominantes en este momento en nuestro planeta. Por poner un ejemplo, puede que haya otras, o Amazon, digamos. Pero en general, ellos manejan datos personales. Ese es su negocio. Entonces, quiere decir que el que algo sea sensible o de cuidado no significa que no se pueda hacer, sino que hay que hacerlo con cuidado. Y hay muchos ejemplos de buenos y malos usos y de legislaciones. Por ejemplo, Google y Facebook tienen muchísimos problemas en Europa que no tienen en Estados Unidos, porque en Europa la legislación sobre datos personales es súper estricta y en Estados Unidos no lo es. Para efectos nuestros, en Costa Rica, tenemos que tener muy claro que la primera recomendación jurídica que le haría yo a cualquier organización es: conozca los derechos ARCO. Si usted conoce los derechos ARCO que tienen los ciudadanos respecto del tratamiento de sus datos personales e implementa medidas para cumplirlos, ya va sobre ruedas. ¿Cuáles son los derechos ARCO? El primero, el derecho de acceso. Cuando yo voy a formar una base de datos para trabajar un negocio o una actividad específica, primero tengo que pedirle el consentimiento a las personas para que me entreguen sus datos. Ese consentimiento informado que les hablaba hace un ratito. Y segundo, les tengo que garantizar que voy a tomar medidas para mantener la confidencialidad de esa información que me están facilitando. El segundo derecho ARCO es el derecho de rectificación. Es el derecho mediante el cual yo acepto
que voy a mantener actualizada y vigente la información que se me está dando. Pero si no lo hago, la persona puede venir y decirme, mire, la información que usted me da cambió, modifíquela. O la información que usted tiene mía está incorrecta, corríjala. O, mire, lo que nos pasa muchas veces con los bancos, tengo su información, pero está un poquillo desactualizada, es como viejilla. Usted, por favor, la actualizaría. Y ahí estaríamos cumpliendo con ese derecho. Tenemos el derecho de cancelación. El derecho de cancelación consiste en el derecho a que yo persona llame a esa empresa o esa organización que maneja mis datos personales y le diga, por favor, bloquee mis datos, no los use por un tiempo o elimine estos datos que ya no están vigentes. Tiene que ver con lo de la rectificación, pero ahí le estoy diciendo, no, ya no use esos datos, ese número de teléfono que tenía antes, elimínelo. Si le doy otro o no, no importa, nada más elimínelo, porque ya no es un dato vigente. El último de los derechos es el derecho a la oposición. Y el derecho a la oposición es simple y llanamente decirle, mire, usted tenía mis datos personales y yo lo había autorizado, pero ya no quiero que lo haga más. Ya no me interesa estar en su base de datos, por favor, sáqueme. Eso lo vemos mucho a veces en los correos electrónicos de empresas o así por el estilo, en las que hemos aceptado que nos envíen, no sé, publicidad y nos dice abajo, si usted ya no quiere recibir más publicidad, escriba este correo y lo sacaremos con gusto. A los derechos ARCO yo le sumo un derecho que puede en algunas organizaciones sí, en otras no, ser de interés y es el derecho al olvido. Por derecho al olvido entendemos el derecho que tienen las personas de que información negativa que constaba relacionada con su pasado o incluso no negativa, simple y llanamente que ya no quiero que me liguen con ella, pueda ser eliminada de mis registros. Si lo quieren investigar, esto es un tema apasionante. En Costa Rica existen algunas medidas al respecto y en especial votos de la Sala Constitucional, pero no es un tema pacífico ni en Costa Rica ni en ningún lugar del mundo. Por ejemplo, con Google se da mucho que se le dice, en especial en Europa, que es donde estos derechos tienen más aplicación, mire, yo fui condenado hace 20 años por un robo o un hurto y los tribunales de justicia dicen que ya eso pasó y no consigo trabajo porque cuando se van y se fijan en mi hoja criminal, encuentran ese delito que cometí hace 20, 30 años y yo no quiero que eso pese más. Y había salido en los periódicos y todo eso. Entonces, se le dice a Google que toda esa información tiene que eliminarla. Entonces, alguna gente lo confunde con el derecho de libertad de prensa. Tiene sus límites y sus cosas, pero es importante que ustedes conozcan que es un derecho más. Finalmente, algunas otras recomendaciones relativas a la ley, específicamente a la ley 8969, es saber que como organización debo de diseñar e implementar un documento que me permita a mí tener la prueba como organización de que recolecté los consentimientos previos informados para las personas cuyos datos se van a tratar. Y esto debería, como recomendación, de aplicarse a cualquier nivel, desde una empresa de publicidad o de venta de artículos comerciales hasta, por supuesto, no sé, se me ocurre un hospital en el cual existe incluso un tratamiento específico que ya ni siquiera está en la ley 8969, sino en la ley de investigación biomédica, que es muy, muy estricto sobre el manejo de datos de salud. Segundo, el diseñar e implementar protocolos de actuación para la recolección, almacenamiento, transferencia y en general la gestión de los datos personales. Es decir, tiene que estar muy claro cómo se va a realizar cada paso, porque si algún día nos preguntan, podemos decirle a un juez o a una autoridad, mire, yo seguí estos pasos, la persona de quien recogí los datos estaba clara y sabía que estos eran los términos. Y por último, tenemos la necesidad o la verificación de si se necesita que ciertas bases de datos, así lo indica la ley, deben ser inscritas ante la Agencia de Protección de Datos del país, que ahorita está un poquillo cuestionada, pero que es una institución que trabaja y que existe. Y por último, examinar
es muy importante examinar los cargos de la organización para que estos que se vean sujetos al deber de confidencialidad por tratar datos personales tengan alguna disposición contractual o algún adendum a su contrato, se haga algún tipo de regulación que les haga ver a esas personas que están trabajando con aspectos que son muy sensibles. Si se les remunera además o no, bueno, esos son otros 100 pesos, ya tiene que negociarlo cada quien con su respectiva organización. Y creo que de parte mía esa es la información que quería compartir el día de hoy con ustedes. Muy agradado de haber compartido este ratito. Y como les decía hace un ratito, ahí queda mi correo electrónico de la universidad si alguien me quiere ampliar o hacer alguna otra consulta, aparte de las que podamos, espero que haya quedado tiempito para conversar o atender un par por lo menos en el marco de la charla. Nuevamente agradecerle, don César. Sí, claro, vea, de mi parte, bueno, tengo una de las preguntas bueno, uno como estudiante, si un estudiante solicita ver las evaluaciones docentes o los resultados de evaluaciones docentes de los profesores, ¿cómo se procede? Porque los expedientes tienen, bueno, datos personales, pero las evaluaciones son públicas. Entonces, en ese caso, nos preguntan qué pasa o cómo podría llevarse a cabo. Ok, importante esa consulta. Resulta que en la universidad, voy a ser muy franco, existía hace unos 4 o 5 años un tabú, si lo quisiéramos ver así, sobre esta temática. Entonces, en la 1, digámoslo así, se hacían las evaluaciones docentes, se recogían los resultados, se sistematizaban y se le comunicaban a los directores de las unidades y a los profesores. Punto. Hasta ahí llegábamos. A partir de un recurso de amparo que presentaron algunos estudiantes de la FEUNA, recuerdo en especial un estudiante que era integrante del CONSACA, del Consejo Académico, donde están los decanos, tuvo que abrirse por parte de la Vicerrectoría de Docencia las calificaciones que se le otorgaban a los profesores y cuáles de estos tenían que recibir algún tipo de capacitación, porque eso es lo que se hace en la U, adicional para mejorar en los aspectos en los que salían mal calificados. En este momento sería yo muy imprudente decirles que conozco el procedimiento en sí que se realiza. Francamente, tengo ya algunos añitos de no estar propiamente en el departamento legal, como usted explicaba hace un rato, estoy en el área de propiedad intelectual, pero sí les puedo decir por lo menos de forma muy, muy contundente cuál es el mecanismo que deben de seguir para informarse. Entonces yo les recomendaría que se vayan a la página del Consejo Universitario o la página de la asesoría jurídica de nuestra universidad y vayan al apartado de reglamentaciones. Ahí ustedes van a encontrar en las reglamentaciones algunas normas que probablemente les pueden decir. Para ser todavía más claro y decirles, dirían por ahí, el santo o el volado de cómo hacerlo, yo de por sí no me complicaría. En ese caso, además, les puedo decir que sí es un derecho de ustedes como estudiantes conocer las calificaciones. Y por ende, lo que deben de hacer es o dirigirse a la dirección de la unidad o al decanato, o no sé ustedes en la sede, al decano de la sede interuniversitaria y solicitar esa información, y si no, dirigir la solicitud a la Vicerrectoría de Docencia, que en esta parte sí les puedo decir que estoy muy claro de que la Vicerrectoría de Docencia es el que maneja digamos, el integrado, el conglomerado de todos esos datos. Ya ellos les pueden decir a ustedes en específico cuál es el procedimiento para acceder a esa información y cuál de esa información les pueden dar o no, porque sí es muy razonable que les digan a ustedes que no les van a dar el expediente completo, porque como hablábamos hace un ratito, ustedes en la clase podrán tener, veámoslo con la presentación que les acabo de dar yo,
ustedes verán que yo les puse ahí mi correo electrónico. Probablemente yo no soy una persona que en eso tenga ningún problema en dar otro tipo de datos para este tipo de consultas, pero ahí no estaba mi número de teléfono, por decir algo. Entonces, es importante conocer en ese caso que habrán datos restringidos dentro de los expedientes que se manejen de los profesores, y estos, digámoslo así, no tienen por qué necesariamente ser de conocimiento de los estudiantes o de cualquier otra persona que lo consulte. El derecho de libertad de la información como tal, en el tanto un dato sea público, no puede restringirse de si tengo derecho o no a conocerlo. Si ya tengo que preguntarme si yo tengo derecho para conocerlo, es porque ese dato no necesariamente es público. Y en este caso estamos hablando que las calificaciones de los profesores, como lo ha dicho la Sala Constitucional en otras materias, entre ellas el salario de los funcionarios públicos, con esa tengo algún poquillo de discordancia con la Sala, pero en este caso es lo que ellos han dicho, son datos de acceso para cualquiera. Como decía yo, si Hernán Medford viene a pedir las calificaciones de los profesores, se los tienen que dar. Muchas gracias. Creo que Javier tenía por ahí otra preguntilla. Adelante. Sí, bueno, a otra vez agradecerle a usted, don César, por el tiempo. Y bueno, tenía también una consulta con respecto a su opinión sobre el secreto bancario. Verdad que es un tema que se estuvo discutiendo mucho en el país y que, bueno, que generó un gran debate. Ok, sin ser un especialista en la materia, por lo menos puedo señalar que en lo relacionado, vamos a ver, a la actividad empresarial como tal, el secreto bancario es una figura que se utiliza a nivel mundial. Es decir, esto no es algo que deba de preocuparnos, el hecho de que las empresas tengan derecho a mantener sus estados financieros y sus cuentas con alguna reserva. Es un tema que se utiliza así como parte del funcionamiento del sistema. Ok, no tiene por qué sorprendernos ni indignarnos que esto sea así. La legislación costarricense lo que ha hecho es repetir lo que hacen muchísimas legislaciones en el mundo. Y digámoslo así también con absoluta claridad, siguiendo un sistema de corte capitalista en el ámbito comercial y bancario, ok, financiero. Si esto se tratara en, no sé, en Cuba, probablemente el tratamiento de un secreto bancario ni siquiera exista, presumo yo. No lo puedo afirmar tampoco. Pero bajo la base del modelo que tenemos nosotros es algo absolutamente normal que exista el secreto bancario. Lo que podemos distinguir o podemos discutir en este caso, que es muy importante, es cuáles son sus alcances. Y si sus alcances van a permitir que una persona evada impuestos, si los alcances van a permitir que un grupo de personas se dediquen a actividades criminales y no puedan ser deslindadas si estas acciones son o no son de corte ilegal, pues bueno, entonces podríamos estar hablando de un tema más complicado. Yo les puedo decir, por lo menos en lo que a mí respecta, en lo que yo conozco, sé que los tribunales de justicia tienen algunas potestades para levantar este secreto, pero como tal, el tema del secreto bancario es un tema que, como les digo, nos sorprende, existe y que en mi opinión personal, lo que se debe valorar, y creo que estaría hasta cierto punto dispuesto, es si se pueden ampliar estas facultades que tengan en especial los tribunales. Yo en esto debo de ser muy claro, será mi formación como abogado, pero no estoy tan convencido si de otras instancias de orden administrativo, como podría ser tributación directa, deban de tener facultades o no para levantar el secreto bancario. Los tribunales sí deben de tener posibilidades amplias de determinarlo para establecer si hay delitos o si hay evasión fiscal o si hay otro tipo de manejos. Muchísimas gracias, don César. De acuerdo. Bueno, y creo que por el momento esas son las únicas preguntitas que tenemos, don César. Nuevamente agradecerle por este espacio. De hecho, bueno, nos acaba de llegar otra que dice... Adelante.
que la realizó Paula González y dice que cómo o qué se debe hacer sobre el uso de cámaras. Ajá. En ese tema, vamos a ver, en ese tema hay muchísima tela de que cortar. Depende, cuando hablamos de cámaras, en qué ámbito lo vamos a circunscribir. Si la persona que hizo la pregunta puede incluso, mientras voy contestando de forma general, ampliar o especificar un poquito más, pues mucho mejor. Vamos a ver, las cámaras como tal son un desarrollo tecnológico que si queremos verlo, bueno, las cámaras han existido de toda la vida, pero primero por un tema económico y de costo, no eran de acceso para cualquier persona, y segundo por un tema de avance tecnológico, las cámaras que contábamos de forma más popular de los 60s o los 70s para acá, estamos hablando de cámaras con rollos fotográficos, que si se hacía una toma mal, no había posibilidades de volver a recuperar esa toma y que nos generaba un montón de cosas que probablemente muchos de ustedes ni vivieron, solo los que son contemporáneos míos o hacia atrás saben lo difícil que era tomar una fotografía. Hoy en día, al venir incorporados en N cantidad de aparatos y existir las cámaras digitales por sí solas, las cámaras de fotos y todavía más las de video son un asunto de todos los días que podría entrometerse con nuestra vida privada, con nuestra intimidad. Como ustedes se habrán dado cuenta, tiene muchísima relación con el tema que les explicaba relacionado a los datos personales. Hasta dónde se puede o no se puede entrar a conocer respecto de nuestra vida privada. Entonces, en esa línea, si por ejemplo hablamos de cámaras de seguridad y todavía hasta lo podemos ampliar, dispositivos de rastreo, de seguridad física en un lugar, pueden utilizarse en el tanto las personas conozcan que están siendo grabadas. Entonces, si cuando yo voy a entrar a un centro comercial, a unas instalaciones de la universidad o a unas instalaciones de una empresa, afuera dice, usted está siendo grabado para efectos de seguridad, y yo igual, insisto, veo esa advertencia y continúo caminando e ingreso, yo estoy aceptando esas condiciones. Para efectos, digamos, administrativos, establecer una circular, establecer una reglamentación que le diga a los funcionarios que se manejan cámaras de seguridad para hacer, digamos, para mantener el orden dentro de la organización, es una medida que se puede utilizar. ¿Cuándo no se pueden utilizar? No se pueden utilizar en especial cuando atentan las cosas más íntimas de nosotros como personas. Absolutamente claro y contundente el tema de las cámaras en los servicios sanitarios y los baños. Ya hay reiterada jurisprudencia de los tribunales penales en donde se establecen delitos por personas que colocan de forma, digamos, subrepticia, en el fondo escondidas, cámaras de video o de foto para, digámoslo así, fotografiar a las personas en sus partes íntimas o en momentos que no son acordes a la moral y al orden público, ¿verdad? Igual, ¿qué no se puede hacer? Y enfocar una cámara de seguridad a la pantalla de una persona. ¿Por qué? Porque puede decirse, no, es que así verifico si está trabajando, ¿no? Y lo que estoy haciendo es una intromisión en la intimidad de la persona. Yo puedo tener otros mecanismos midiendo resultados, midiendo otros aspectos para saber si la persona está siendo productiva o no en su trabajo. Pero al enfocarlo en la pantalla, puedo, sí, ya le digo, le doy el pase, Catherine. Al enfocarlo en la pantalla, puedo estar violentando la vida privada de esa persona. Adelante, dígame, Catherine. Perdón que lo interrumpa. Nos comentaba la compañera que realizó la pregunta que es en relación a en las clases, que si los profesores pueden hacer pueden hacer o decir que es obligatorio encender la cámara en las clases. Ok, ese es un tema muy interesante. Pensaría yo, porque esto, como ustedes se dan cuenta, es un reto que tenemos hoy en tiempos de pandemia. Es decir, probablemente antes ya existían las clases virtuales, pero esto no era a nivel masivo mundial.
Mi criterio se mantendría en lo que estábamos hablando ahora. Yo creo que ni siquiera el profesor tiene la obligación, pero uno por un tema ético docente debe de, por supuesto, mostrar su imagen y no solo mostrar su imagen, mostrar los materiales, los contenidos que está utilizando en la clase. El por qué, salvo que se trate, no sé, de alguna materia específica, voy a poner un ejemplo, qué sé yo, en las carreras del CIDEA, que yo creo que de casualidad no son las que se imparten en la sede, si yo soy bailarín, el profesor me tiene que ver bailar, o si yo soy, no sé, pintor y estoy en arte y comunicación visual, el profesor tiene que ver la técnica que utilizo para pintar o para realizar la escultura. Eventualmente pensemos en música, el profesor tiene que verificar cómo estoy, no solo cómo suena el instrumento, sino verificar que sea yo quien lo estoy tocando y cómo lo hago. Pero en otro tipo de clases en las que no sea necesaria per se esa identificación personal, y que casi que hasta lo podemos decir así, en la que no sea una interacción profesor-alumno uno a uno, sino en la que hay un montón de personas en la clase y no exista entonces esa justificación, yo no vería el por qué yo profesor tenga que exigirle a los estudiantes que se muestren en la cámara. Ahora bien, son los retos que nos presenta a las universidades estas circunstancias. Vamos a ver, existen clases dentro de la universidad que se definen como cursos teórico-prácticos en los cuales la asistencia es obligatoria. De igual forma, existen cursos o asignaturas que en su plan de estudios así lo aprobó las instancias correspondientes también de que la asistencia sea obligatoria. Ahí, como tal, la universidad debería de establecer medidas. La primera medida para mí es que un curso en el cual se exija, digámoslo así, la asistencia, es un curso complicado de verificar en la virtualidad. ¿Por qué? Porque en la virtualidad tendría que, como ustedes bien dicen, exigirle a la persona que se muestre en el ámbito privado. Y podría eventualmente yo estar involucrando o estar inmiscuyéndome en la intimidad de la persona. Entonces hay dos valores que chocan ahí. Y de repente mi impresión es que el de la intimidad lleva un poquito más de peso a nivel jurídico, incluso a nivel constitucional. Tendría yo, profesor, que demostrar cuál es la afectación de que ese estudiante no se muestre. Como le digo, bueno, y si se trata de un estudiante en música o en arte y comunicación visual que tiene que demostrarle al profesor lo que está haciendo, son otros 100 pesos. Pero habría que tener muy, muy claro eso. No sé, de repente en el CIDE hayan algunas carreras en las que necesitemos estar observando cómo el estudiante está generando tal práctica o cosas así por el estilo. Lo veo muy para cada caso. Y por supuesto, y con esto finalizo la respuesta, creo que para que eso sea así, debería de existir un comunicado de la autoridad que le corresponda, podría ser, no sé, en la sede, el decano de la sede, podría ser el director de las escuelas correspondientes que gire alguna norma o alguna circular en la que le advierta a los estudiantes que en los cursos tales y tales, ojalá desde antes de que inicie el curso, el estudiante tendrá que mostrar su imagen para que, digámoslo así, si esa circunstancia va a generar que perdamos el curso, estemos preparados y busquemos un lugar idóneo donde no nos sentamos incómodos para podernos conectar. Perfecto, muchas gracias. Tenemos otra pregunta por acá que dice, bueno, muchas personas han optado por adquirir artículos en tiendas en línea. Claramente para este tipo se tienen que compartir datos personales. ¿Qué recomendación nos da usted en este caso? Bueno, aquí la recomendación es mucha y es poca. En la parte práctica,
lo cierto es que si nosotros no damos nuestros datos personales, nuestros datos bancarios, crediticios en algunas circunstancias, simplemente no vamos a poder hacer la compra. Eso es todo. Este tipo de empresas nos dicen, si usted quiere comprar, estas son mis condiciones. ¿Cuál es la acción que sí podemos realizar y que podemos realizar ampliamente? La de investigación. ¿A qué me refiero con esto? Si tenemos un producto que queremos comprar, no sé, me imagino que queremos ahora con el tema de la pandemia, necesitamos un monitor nuevo porque el que tenía o mi computadora de la casa era una computadora muy viejita y tengo la posibilidad económica, ojalá, de comprarme una computadora nueva y quiero una con mejores características, con una pantalla más grande, lo que ustedes quieran. ¿Cuántos proveedores tengo? Entonces, a todos esos proveedores les tengo que hacer un estudio, no solo comercial, de si me conviene o no me conviene comprarles, sino que yo les recomendaría que empecemos por discriminar cuáles de estas páginas o cuáles de estos proveedores tienen en las condiciones en las que nos brindan sus servicios una política de privacidad. Nosotros, les voy a poner un ejemplo y creo que esto no solo no es confidencial ni reservado, sino que es algo que yo creo que ahora que lo comento se van a poner contentos. No sé si me habían dicho que iban a tratar de participar, no sé si participaron, pero por poner un ejemplo, acabamos de trabajar en la oficina de nosotros, allá en la oficina de transferencia, en el área de propiedad intelectual, con los compañeros de la editorial universitaria que acaban de sacar su tienda en línea, su librería en línea. Entonces, para la librería en línea desarrollamos un documento que son los términos y condiciones de uso del sitio y abajo, dentro de las varias cláusulas que se refieren a temas muy diversos, se encuentra dentro de estas un apartado sobre política de privacidad. Entonces, si un proveedor o una página en Internet nos ofrece una política de privacidad, es una buena señal para nosotros. Por supuesto, revisémosla, porque que no sea de puro adorno, sino que nos garantice varios de los derechos que vimos ahora dentro de la presentación. Por ejemplo, si contiene los derechos ARCO, significa que es una buena política de privacidad. Reconoce nuestros derechos a actualizar la información, a que se nos solicite un consentimiento informado. En este caso es tener ese cuidado. Y además, por supuesto, diría yo que uno de los principales es que tratemos. Y aquí voy a ser muy franco, a veces hay productos o servicios que solo una empresa da o que el que ando buscando solo fulano lo vende y que sabemos que van a compartir nuestra información personal para efectos de publicidad o crediticios. Entonces, tratemos de leer muy bien esas condiciones pequeñitas y de no contratar con empresas que nos digan que van a hacer un segundo uso. Que la finalidad del uso de los datos no solo es para efectos estadísticos o comerciales de ellos, pensémoslo así, si una empresa nos dice voy a recopilar o recoger los datos personales para ver qué población es la que me compra más este artículo, si es gente de mayor edad o más los jóvenes o gente de tal profesión o cosas así, yo no debería tener problema. El problema es cuando ellos están dispuestos a compartir con otro montón de gente esa información. Entonces es ahí donde tenemos que fijarnos mucho en esos segundos usos que se vaya a hacer de la información que nosotros estamos facilitando. Ok, gracias, César. Otra consultita que tengo bueno, es mi profe, Noelia Soto, ella me hace la consulta claro, de parte de Noel, yo la conozco, buena compañera. Sí, sí, profe. Dice que ella, que cuál es es la apreciación con respecto al caso UPAP en lo personal que considera que fue lo que falló en cuanto al tema del tratamiento de los datos personales. ¿Qué pregunta más difícil para nuestra compañera y amiga Noelia? ¿Cómo le va, Noé? Esa pregunta me la puso como para hablar media hora. Si gusta, otro día nos tomamos un cafecito. Pero para los efectos principales, más bien ahí yo creo que podríamos hacer un recuento de qué no falló, porque son tantas cosas las que se hicieron mal en esa materia. Lo cierto es que mi apreciación jurídica no necesariamente coincide con mi apreciación personal sobre el tema. Y aquí debo de ser muy franco, personal en el sentido
digamos, de simpatía a algunos aspectos, incluso profesionales de los que se tratan en esa materia. Debemos tal vez de entender que lo más peligroso que para un país como Costa Rica puede tener un caso como el de la UPAD es el dejarnos la sensación a los ciudadanos de que el tratamiento de los datos personales y en especial el tratamiento de los datos personales por entidades públicas es algo malo, cuando es todo lo contrario. Los datos personales, como les decía yo hace un ratito, no son algo prohibido, ni son algo malo, ni son algo que no se deba hacer. Nosotros, las instituciones del Estado, porque el caso PAD va en esa línea, estamos obligados, nuestra obligación es tratar con los datos de las personas. Yo necesito recopilar los datos de mis estudiantes para poderles dar un buen servicio. El hospital necesita recopilar los datos de sus pacientes para poder dar en el clavo con las enfermedades o las patologías que esas personas tienen. Entonces, si todavía lo llevamos más a profundidad con las tendencias mundiales que tenemos hoy en día, el uso de datos personales para hacer análisis desde la Big Data hasta análisis más específicos, pero que nos llevan a la toma de decisiones más certeras en la administración y la gestión de los recursos públicos y hasta de los privados, cuando sean organizaciones privadas, es una herramienta utilísima que no podemos perder de vista solo porque un grupo de personas de buena o mala fe, yo no puedo valorar si ellos lo hicieron de buena o mala fe, se brincó absolutamente 2 o 3 leyes de la República, no se organizó de la forma correcta, no utilizó las medidas de seguridad tecnológicas adecuadas y dio al traste con un proyecto que podía haber sido estructurado de una forma distinta, haber tenido un régimen jurídico adecuado y ante todo, haber establecido mecanismos para resguardar la confidencialidad de los datos personales, que es probablemente el error más grueso y más serio que hay en el asunto. Como les digo, podríamos hablar 40 minutos más solo de los aspectos de ese caso. Hace poquito, bueno, hace un mes tal vez, y en el ciclo pasado, hará unos 4 o 5 meses, me tocó analizarlo en clases en el curso que doy en la Escuela de Informática. Para eso dediqué casi 2 clases completas. Pero, como les digo, es un asunto que se las trae porque los errores son tantos en materia de seguridad de la información, en materia de no contar con los consentimientos previos informados, en materia de establecer protocolos, de no establecer protocolos de manejo de datos personales. Es decir, es muchísimo la concentración de poder en la presidencia de la República. Hay muchas cosas que se hicieron mal y que debieron de corregirse, pero lo más triste es que la gente quedó con la sensación de que esto no se debe hacer. Y lo cierto es que se puede y se debe hacer con muchísimo cuidado, como muchas cosas en el mundo. Como un cirujano debe de tener cuidado a la hora de realizar una operación a corazón abierto, pero no significa que no se pueda hacer.